Dios habla, debemos poner atención. Cuando Dios habla, debemos escuchar su voz. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice la palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Levanten su Biblia y vamos a leer lo que está en pantalla. Los que trajeron su Biblia, acostúmbrate a traerla siempre. Dice, fuerte, léelo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, hoy la escucharemos. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Dios es un Dios bueno y Dios de misericordia, como acabamos de leer. Pero a pesar de eso, nosotros podemos vivir con un sentido de culpa, acusándonos, lesionándonos personalmente y sintiéndonos que ya no hay nada más por hacer, que todo terminó para nosotros porque hicimos mal, porque actuamos mal, porque cometimos errores, porque pecamos. Pero una cosa es verdad: no hay una persona que no haya cometido errores en su vida. No hay una persona que no haya cometido errores en su vida. Todos hemos cometido errores en nuestra vida y muchos viven con sentido de culpa, con remordimientos que les impiden levantarse, volver a ocupar su posición, su lugar en la vida. Les impide avanzar e ir adelante. Se quedaron en ese hoyo. Se quedaron en ese lugar, derribados,
destruidos, lastimados. Hay una anécdota de un hombre que había tomado malas decisiones, que no había actuado con integridad y ahora todo se le venía cuesta abajo. Su misma imagen y su apreciación personal con su sentido de culpa era tan profunda que sentía que ya no podía ir más adelante y aún su matrimonio se estaba viniendo a la destrucción. Alguien le aconsejó y le dijo: tú eres cristiano, has fallado, no fuiste íntegro en tus negocios, cometiste errores e hiciste lo malo, pero pídele perdón a Dios, pídele que te cambie, pídele que tenga misericordia de ti, pídele que te dé otra oportunidad. Y él contestó: no puedo hacerlo. Soy muy malo. Todo ha sido mi culpa. Es por mi culpa y me lo merezco. Fallé. O sea que él se sentía totalmente descalificado y que no se merecía ni la ayuda de Dios. Por eso, para muchos de nosotros es fácil pensar que la ayuda de Dios está dispuesta para nosotros cuando estamos haciendo lo bueno, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando todo va bien. Entonces sí, Dios me escucha, entonces sí voy a Dios porque Él me va a escuchar porque ando bien. Y el ataque terrible de Satanás es que muchas veces aquellos que Él ha derribado no los deja levantarse. Y si yo me pongo a pensar que todos hemos cometido errores, que todos hemos fallado en algo, quiere decir que el diablo nos ha atacado y tal vez estemos atorados, atrancados, de tal manera que no podemos levantarnos por ese sentido de culpa de los pecados que han afectado, que hemos cometido y que han afectado nuestras vidas. Pero lo hermoso de la misericordia es que aunque hayamos cometido errores, aunque vayamos en el sentido contrario de lo que Dios ha marcado, Dios no nos dice: hiciste mal, ahora quédate solo. No. En ese momento es cuando Él está dispuesto a apoyarte y ayudarte con su misericordia. Dios no solo te ayudará a salir, Él irá un paso más adelante. Te va a ayudar a limpiar y arreglar el desastre que hiciste y te va a ayudar por su misericordia. Tal vez ese error que cometiste fue una relación que no debías iniciar. Aquellos que han establecido un noviazgo o aún un matrimonio, escuchaste las alarmas sonando, tus padres
tus amigos, tus hermanos, un noviazgo, un negocio, unos amigos con los que te relacionaste. Estamos hablando de relaciones. Pero alguien siempre nos dice, no te conviene esa persona. No está bien lo que estás haciendo. No te va a llevar a ningún fin correcto. Son voces, alarmas de nuestros padres, de nuestros amigos, que son verdaderos amigos. Tus hermanos o tu pastor. Todos hacían sonar esa alarma, pero tú la ignoraste. Y ahora hay un caos y un desastre en tu vida. Estás viviendo un desastre. Quizá fue un trabajo que sabías que no debías hacer. Un trabajo deshonesto, vendiendo alcohol, vendiendo drogas o vendiendo apuestas, o participando en lugares que no son correctos, donde tú estás apoyando con tu trabajo, con tu incapacidad y tu inteligencia. Un trabajo que no debías tomar, pero en tu interior había una voz que te decía que aquello no estaba bien, pero lo hiciste. Y ahora estás inquieto o inquieta, infeliz porque hay resultados que no están saliendo bien, aun cuando tienes trabajo y ciertos recursos económicos. Dios no dice, traté de decirte, espero que pongas atención la próxima vez. No, Dios no retiene tus errores en tu contra. Su misericordia es mayor que tu error. Vuelvo a repetir, Dios no solo te ayudará a corregirlo y a limpiarlo. Dios te tiene cubierto con su misericordia, pues es mayor que tu error y hará que algo bueno salga de eso. Tú no puedes vivir toda la vida condenándote, mortificándote por los errores que cometiste. Sabías que no debías juntarte con esas personas, que no debías relacionarte con ellos. Y ahora estás sufriendo las consecuencias de esas relaciones que estableciste hace tiempo. Algunos dirán, si yo no me hubiera juntado con esas personas, hoy no sería un alcohólico. Hoy no estaría luchando con esta adicción a las drogas. No hubiera perdido mis estudios. No hubiera perdido mi educación, la escuela, la universidad. Si hubiera tomado una decisión correcta. Si no me hubiera apartado de aquellos que yo consideraba aburridos porque asistían a la iglesia, porque van a una casa de bendición, porque leen la Biblia, porque oran. Ahora hay muchos que se arrepienten, que reflexionan. También sabíamos que debíamos continuar manteniendo esa relación de la gente que eran para nuestro bien y escuchar la voz del consejo de nuestros amigos, hermanos y padres. Nosotros podríamos preguntando, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estaba pensando en aquel tiempo? Y te quiero decir, se requiere audacia para pensar que Dios nos puede perdonar después de tanto error. Se requiere audacia. ¿Por qué?
Porque el diablo no pierde la oportunidad. El diablo no ha perdido la oportunidad. Por eso el diablo se le llama también en la Biblia el acusador. Él se la pasa acusándonos delante de Dios y se pasa acusándonos a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra mente. Y nos dice que nosotros somos indignos, que no podemos acercarnos a Dios, que no debemos pedirle porque Dios no nos va a perdonar. Él es justo, Él es santo y lo que ya hicimos ya rebasó los límites al grado tal que ve cómo estás. Y además, aparte que Él nos acusa directamente, usa a aquellas personas que se dejan usar por Él. Y tristemente, muchas veces esas personas que acusamos a aquel que cometió errores y que vivió en pecados, nosotros lo juzgamos y a veces somos los padres los que nos usa el enemigo para acusar, denigrar, amenazar y decirle: por eso nunca te va a ir bien. Por eso que has hecho no te va a ir bien. Una cosa es aconsejar y decir: no sigas por ese camino porque el resultado es este. Pero una vez que tu amado esposo, esposa, hijo, hija, amigo, hermano, una vez que ha fallado, no lo pises. Dile, ni le recuerdes: ¿te acuerdas que te dije? Porque no sale. ¿Te acuerdas que te dije? Como si nosotros nunca hubiéramos fallado. En vez de decirle: Dios te quiere dar otra oportunidad. Dios es un Dios de misericordia. ¿Crees? Entonces, que si tú le dices eso y lo animas a buscar a Dios, el diablo le sigue diciendo a esas personas, o lo hemos oído, yo se los digo porque yo escuché esa voz mucho tiempo. Y puedo pensar que tú también la estás escuchando. Si no las estás escuchando, la escuchaste alguna vez. ¿Crees que Dios te va a escuchar con todos esos errores? ¿Cómo le vas a pedir a Dios que te ayude si tú hiciste el desastre? Tú te fuiste por el camino equivocado. Fuiste infiel a tu compromiso y a tu palabra. ¿Piensas que Dios te va a escuchar cuando no cumpliste tu voz matrimonial y ahora andas en ese adulterio en el que estás metido, donde estás lastimando y destruyendo tu familia, tu hogar y tus finanzas porque estás gastando el dinero en otras cosas? ¿Piensas que Dios te va a escuchar? ¿Quién te piensas que tú eres? Responde. Mírate, ve tu cara, ve tu aspecto. Dios no te va a escuchar. Cuando oigas eso, o si lo estás escuchando, respóndele. ¿Quién te crees que eres? Esa voz no es de Dios, esa voz es la del diablo, que usa a tus amados. Pero recuerda una cosa: no te enojes con tu padre, con tu hermano, con aquel que te acusa, porque la lucha no es contra sangre ni carne. La lucha no es contra tu padre, no es contra tu hermano, no es contra tu amigo, no es contra tu pastor, es contra el diablo que te está acusando. Por eso dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, cuando el diablo te está acusando, te esté diciendo: Dios no te va a escuchar, es imposible, ¿para qué intentas buscarlo? Dile: ¿quién crees que eres? Dile: soy un hijo del Dios Altísimo.
redimido y perdonado por su sangre. Y además estoy cubierto por su misericordia. Respóndele. Él es un Dios de misericordia. Encontramos eventos en la Sagrada Escritura que nos hablan de esto. En el libro segundo de las Crónicas, capítulo 33, segundo de Crónicas 33, leemos el reinado de Manasés. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. De 12 años. Él era hijo de un rey que había glorificado a Dios. ¿Tuvo fallas? Sí. Como decimos, ¿quién no ha fallado? Pero el mayor de su actitud de este rey era que había hecho lo bueno delante de los ojos de Judá, de los de Dios en la nación de Judá. Era el rey, él era el rey en Judá, y Jerusalén es la capital del reino de Judá. De tal manera que este padre de Manasés se llamaba Ezequías. Y dice que Ezequías había hecho lo bueno delante de Dios, que había quitado todos los lugares donde el pueblo de Israel se había estado desviando con los otros reyes anteriores. Habían levantado lugares altos para adorar a otros dioses. En cada montecito ponían altares para adorar a otros dioses de los pueblos circunvecinos. Vemos que entonces este rey Ezequías quitó todo aquello, limpió el templo, volvió al pueblo a la adoración de Dios, llevó a la nación a bendición. Y cuando él ya iba a morir, Dios le mandó al profeta y le dijo: Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir. Dice que este hombre, este rey, estando postrado en su cama de enfermedad, clamó a Dios y le pidió más tiempo de vida. Cuando el profeta iba saliendo por el patio del rey, Dios le habló al profeta y le dice: regrésate y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces el rey Ezequías se levantó de aquella cama de enfermedad, fue sanado y volvió a reinar. Y en ese tiempo de esos 15 años, él tuvo a este hijo llamado Manasés. Manasés era hijo de Ezequías, porque él tuvo 15 años más de vida, y cuando comenzó a reinar Manasés tenía 12 años. Quiere decir que Ezequías lo concibió 3 años después del tiempo que Dios le había concedido. De tal manera que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y dice el versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y nos dice la Sagrada Escritura: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. ¿Cuál era el ejército de los cielos? Puedo pensar, ponía altares a las estrellas, a la luna, al sol, a los signos del zodiaco,
Todos esos que andan buscando qué dice su horóscopo, cuídate. No es vacilada, es el diablo queriéndote decir que la posición de las estrellas, eres un Manasés chiquito. Esos que andan buscando el horóscopo, comprando revistas para leer su horóscopo, se meten en el mundo espiritual. De tal manera que dice la Sagrada Escritura, y adoró todo el ejército de los cielos. A lo mejor es una imagen del sol. Hay gente que adora al sol, a la luna, las estrellas. Ahí están con sus cartas, el tarot, que sacan estrellas y soles y tantas cosas. Y no nada más eso, dice que también edificó altares en la casa de Jehová. Fíjense, en el mismo templo que levantó el rey Salomón, ese precioso y glorioso templo. Dice que levantó altares allí en el templo, en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. ¿Dónde está presente la voluntad y el propósito de Dios? ¿En qué ciudad? Le pese a quien le pese el día de hoy, esta palabra sigue vigente. El nombre de Jehová, Él lo estableció en Jerusalén. Y si bien es cierto, Dios nos ha dado la oportunidad de ir en contra de su voluntad y de su propósito, eso no quita cuál es su voluntad establecida. Entonces encontramos, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Edificó altares para que la gente entrara al templo y en vez de adorar al Dios santo que estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, se quedaran en el patio adorando a las estrellas, a Venus. ¿A quién más? A la estrella de la mañana, al sol, a la luna, a Escorpión, a Sagitario, los que tienen el control de tu futuro. Y dice aquí que edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. No nada más un hijo mató, lo entregó a dioses demoníacos, demonios. Los pasó por fuego a sus hijos. Terrible asesinato de sus hijos. Era un hombre terrible este Manasés. Y dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba los enagüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos, encantadores, le encantaba la brujería, la hechicería, y andaba ahí con las limpias, y andaba ahí consultando que el espejo, que el agua, que las piedritas, que los ¿qué andamos haciendo? Eso es abominación delante de Dios. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de eso, dice que puso una estatua fundida que hizo en la casa de Dios. O sea, edificó una imagen, una estatua, y la puso en el mero templo donde Dios se había dicho que ahí era su casa, su habitación. Él puso otro Dios ahí. Jerusalén, dice el versículo 7. David y Salomón su hijo: en esta casa y en Israel pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés hizo pues extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal
que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y el versículo 10 es importante. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Una cosa tenemos que reconocer: Dios siempre nos habla y nos avisa cuando estamos haciendo las cosas que no son correctas. Dios siempre nos habla y nos avisa y nos dice que viene el mal sobre nuestras vidas si nosotros nos apartamos de sus caminos. Y dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Viene el enemigo, le abrimos las puertas por nuestras decisiones, por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros pecados, llámale como le quieras llamar. Nosotros mismos cometimos aquellas cosas. Ahora sí que, como decía aquel empresario, yo tengo la culpa, ¿sí? No me lo merezco, ¿sí? Pero Dios no es así. Hoy Dios quiere hablarnos a ti y a mí y hacernos ver. Yo veo a Manasés, este hombre es digno de muerte. ¿Cómo hizo todo eso? Matar a sus hijos, un asesino, para entregarlos a unos dioses extraños que no son dioses. Ensuciar el templo. Para mí el templo es algo sagrado, algo importante. Si nosotros pensamos que es el lugar donde venimos a alabar y adorar a Dios, tiene que mantenerse limpio, porque es hecho para adorar a nuestro Dios, el Dios eterno. Imagínate este hombre metiendo ídolos y llevando al pueblo a adorar ídolos. Además, él estimulando a la nación a consultar a adivinos y agoreros, a brujos, hechiceros, a los puro el mundo espiritual de las tinieblas, que al fin de cabo su fin es muerte. Su fin es sufrimiento eterno de todos los que participan en estas cosas. Los demonios que incitan a eso están condenados por toda la eternidad y ellos lo saben, pero quieren lastimar el corazón de Dios, llevándose a cuanta más persona puedan, porque a Dios le duele cada individuo que se pierde. Pero Dios se goza cuando una persona se salva y vuelve a sus caminos y se arrepiente de sus pecados. Por eso vemos que Manasés fue llevado cautivo. Vinieron los ejércitos y se lo llevaron encadenado con grillos. Las cadenas se ponían en las manos. Las cadenas se ponían en los pies para que la gente no huyera, no pudieran escapar. Y si podían escapar, ¿con qué podrían romper aquellos grilletes? Ahora quiero decirles que desde Jerusalén hasta Babilonia son aproximadamente 400 o 500 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tienes que caminar encadenado? Porque no te iban a poner con tus cadenas arriba de un caballo, ¿verdad? A todos los esclavos les ponían su caballo o les ponían su camello para que fueran muy contentos con sus cadenas. Pues no se puede montar. Tenías que caminar. Les ponían sus zapatos, unos de hule para que no se lastimaran con las piedritas. Les ponían unos sombreros para que no les diera el sol. Tenían que caminar. Si tú caminas 40 kilómetros diarios, son de 10 a 15 días que tuvieron que caminar entre piedras, montañas, desierto, encadenado. ¿Cómo te quedan cargando tus grilletes? ¿Cómo quedan tu piel con aquellos metales? Esa es la esclavitud
que el diablo da y ofrece. Al fin de cuentas es el premio que nosotros buscamos. Y él iba encadenado. Hay algunos dicen que le pusieron un aro en su nariz, aquí perforado de lado a lado de piel, y le jalaban la cuerda. Y esto duele, por eso a los bueyes y a ciertas vacas les ponen un aro aquí para jalarlos, porque les duele y se dejan guiar. Ahí va Manasés. Y dice la Sagrada Escritura que fue llevado hasta Babilonia y fue humillado, denigrado. Tuvo días para reflexionar y pensar. Y dice la Sagrada Escritura que estando en aquella humillación, que él estando en aquella humillación, y humillación es que llegó al punto en que tu frente se pega en el humus, que quiere decir la tierra, cuando se humilla y se pone a ese punto delante de su Dios. Y dice la Biblia, el Dios de sus padres. Ahora sí buscó al Dios de sus padres, porque entendió que había estado bajo el justo juicio de Dios. No quiere decir que Dios nos está diciendo que por la misericordia podemos pecar y hacer lo que nos dé nuestra gana. Va a venir la consecuencia terrible y dolorosa en nuestras vidas. Pero está hablándonos hoy para que no entres en ese camino y nunca te apartes de sus caminos, porque va a tener siempre una consecuencia triste. Lo que Dios está diciendo hoy es que si tú ya cometiste el error y ya estás en eso, ve lo que hizo Manasés. Estando en ese sufrimiento atroz, estando en ese castigo y en esa consecuencia que él mismo se buscó, dice que oró al Dios de sus padres, porque se acordó que era un Dios de misericordia. Y al principio Dios nos decía un pensamiento, que Él es un Dios misericordioso, que su misericordia es más grande que nuestros errores. Si lo buscamos a Él, arrepentidos y humillados, como estaba Manasés, tuvo que pasar eso. Destruido su reino, destruido su hogar, destruida su nación, destruida su ciudad. Había causado un desastre y había lastimado a cuantos pudo, al grado tal que había matado hasta sus propios hijos, sacrificándolos. Pero él se arrepintió, oró y le pidió a Dios. Dice la Biblia que en el versículo, ahí en 2 de Crónicas 33, dice que, versículo 12, mas luego que fue puesto en ¿qué? En angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios, ven qué grande es nuestro Dios. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dáselo fuerte. Dice que oró. Y luego dice en el versículo 18 y 19, nada más por información cultural, quiero que leamos esto. Dice, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron
en nombre de Jehová, Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Obviamente esto se escribió. ¿Quiénes le hablaron? ¿Qué le dijeron? ¿Y cuál fue la oración que él escribió? Dentro de la cuestión histórica de las Sagradas Escrituras, no se ha encontrado estos escritos. No se han encontrado, no quiere decir que no existieron, probablemente se destruyeron. Solamente hay una referencia en una Biblia antiquísima que se llama la Biblia del oso, allá por 1597, hace 600 años. Ahí se le anexó la oración de Manasés. Pero todos los estudiosos de la Biblia dicen que esa pertenece a los libros apócrifos, unos libros que no están considerados como de la Biblia, que alguien lo metió. Probablemente, yo estoy de acuerdo. Lo importante es que sabemos que era una oración de arrepentimiento, pero esa oración que aparece en esa Biblia dice más o menos un fragmento que busqué entre los documentos viejos que hay en el internet. Y vean lo que decía esta oración. Porque la magnificencia de tu gloria, tú eres Dios grande y poderoso, importante e intolerable eres de tus amenazas sobre los pecadores. Mas la misericordia de tu promesa, vean la oración de Moisés, de Manasés. Mas la misericordia de tu promesa es inmediata e inimaginable. La misericordia de tu promesa es inmediata e inimaginable. Y yo quise interpretar la palabra inimaginable y puse entre paréntesis lo que Dios me puso en ese momento. Tan grande, tan gloriosa es la misericordia de Dios que no se puede imaginar ni se puede describir. De tan gloriosa. Y luego dice, e inimaginable, porque tú eres Señor altísimo, benigno, longánimo y grandemente, y vuelve a repetir Manasés, misericordioso. E hizo la oración. Y Dios, dice la palabra, que lo restauró. De alguna manera lo liberaron. Le quitaron los grillos. Lo levantaron y le dijeron, te vamos a restaurar en el reino de tu nación. Vas a volver y vas a tener la libertad de obrar. Yo me imagino que Dios utilizó al rey que lo envió allá y le ha de haber dicho, haz lo bueno, aunque él ya sabía lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que regresó e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Sacó la estatua del templo, quitó todos los altares del templo, quitó todos los altares de adoración en los montes que había, e hizo que el pueblo volviera a adorar a Jehová. Dios le da siempre a toda persona que vive en culpa, que vive en remordimiento, que vive en acusación, que vive en menosprecio por lo que ha hecho, le da la oportunidad de arrepentirse y de buscarlo a Él, porque Él es un Dios de misericordia. Ahora encontramos a Manasés. Vemos a un rey que hizo cosas terribles. Por ahora encontramos a un cristiano, hoy le voy a llamar así, a un creyente.
Este Manasés se había vuelto un incrédulo, un adorador de otros dioses. Pero encontramos a un hombre llamado Jonás. En Jonás capítulo 1. Leemos versículos, dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas. Estoy en Miqueas, perdón. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, vemos a un hombre, a un judío, a un siervo de Dios que recibe una orden. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a predicar. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la orden? Levántate y ve a discipular. Levántate y ve a enseñar. Levántate y ponte a ministrar a la gente. Levántate y colabora en mi reino. Sirve con los niños, con los adultos, en el canto, como servidor, en tu casa de bendición. Apoya. Pero es que yo no soy nombrado líder. No te estoy diciendo si eres nombrado líder. Te está diciendo que Dios demanda que tú apoyes, que le abres a la gente de Cristo, que invites a la gente a tu casa de bendición, que asistas a una casa de bendición, porque ahí Dios te está hablando. Aquí vemos a este hombre que recibe una orden y hubo nada más un detallito: desobediencia, rebelión. Tú te rebelas contra la voluntad de Dios cuando Él te la declara, y eso es rebelión y desobediencia. De tal manera que Jonás agarra y dice que tenía que ir a Nínive, agarra un barco y se va a Tarsis, más lejos en sentido opuesto. Y allá va Jonás, yo no voy a ir a hablarles a los ninivitas. Ellos merecen que Dios los rostice con leña. Eran terribles los ninivitas. De tal manera que él sabía que Dios era un Dios de misericordia. Y que si los ninivitas oían el mensaje y se arrepentían, Dios los podía perdonar, y él no quería. Entonces, un hijo de Dios, un cristiano, no obedece porque dice, no, yo no les voy a hablar. ¿Cómo le voy a hablar a este hombre malo? ¿Qué tal si se salva? Yo quiero que se vaya al infierno porque es mi enemigo. Ahí va Jonás. Para no hacerse la historia tan larga, se embarca, sube al barco y dice que Dios desató una tormenta en el barco. Y en ese barco dice que venían las olas de tal manera que ya estaban a punto de hundirse y ahogarse. Entonces le dijeron todos los marineros, algo está pasando, esto no es natural. No era una tormenta natural, lo identificaron que era algo que se estaba moviendo en el aire. Era algo fuera de lo normal, era sobrenatural lo que estaba sucediendo. Entonces él había platicado que él era hebreo, que él era judío y que temía a Jehová, el Dios de los cielos. Y entonces también les había comentado que a Dios le había dado una orden y que se había apartado. Entonces le dijeron, ¿tú desobedeciste a Jehová? Y él dijo, sí, por mi culpa está viniendo esto. Él llegó al punto en el que todos, el diablo nos acusa. Por mi culpa. Yo me lo merezco.
échenme al mar. Había llegado al punto Jonás donde él había reconocido que él había fallado, que él había pecado, que él era un rebelde y que justo era Dios al reprenderlo. Entonces él pide: échenme al mar. Traía sus tanques de oxígeno de buzo para 6 horas sin nadar. Traía su escafandra. ¿Qué estaba pidiendo él? Me merezco la muerte. Ese es el punto en el que Dios no quiere que nosotros lleguemos, pero el diablo sí quiere que llegues al punto donde tú digas: me suicido, me quito la vida. Dios siempre le da la oportunidad a todo ser humano para que se arrepienta y clame a Dios y alcance su misericordia. Y entonces Jonás dijo: oh, échenme. Pero aquellos hombres temerosos de Dios, no eran creyentes ni nada, pero tenían conocimiento de un Dios poderoso. Dice que trataron de aligerar la nave, trataron de arreglar las velas, trataron de controlar aquello y no echarlo al mar. Pero cuando veían que todo lo que él estaba haciendo, lo que ellos hacían, no mejoraba la cosa, que cada día cada momento se ponía peor, entonces dijeron: pues vamos a echarlo. No queremos hacerlo. Ellos intentaron no echarlo. Dice que lo agarraron y lo arrojaron al mar. Y la Sagrada Escritura nos relata una circunstancia importante donde dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Quién había enviado aquello? Dios, para avisarle a Jonás, para decirle: este no es el camino, no es lo correcto. Cada que tú hagas lo malo, el mal va a venir sobre tu vida. Y lo estaba llevando a un punto de humillación, igual que a Manasés, para que él pudiera entender que Dios es un Dios de misericordia y que Él levanta y perdona el desastre y el daño que tú has hecho. ¿Saben cuál desastre estaba buscando? Que murieran casi 700,000 personas allá en Nínive. Dicen que había 1,000,000, de los cuales no sé, creo que había 200,000 niños. Gente que no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios tenía misericordia de aquella ciudad y Dios tenía misericordia de aquellos niños y mandó a un predicador para que se arrepintieran. Si no se arrepintieran, entonces venía el juicio. Pero Dios siempre te da la oportunidad para Nínive, y aquel hombre no quería. Se constituyó en Dios y dijo: yo no lo voy a hacer. Entonces Dios preparó aquel evento y lo echan. Y dice la Sagrada Escritura que en el versículo 3 del capítulo 2: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué era lo que estamos leyendo? Estamos leyendo la oración que él hizo, pero en esa oración él está describiendo lo que le estaba pasando en ese momento, que vino tan fuerte,
tan intensa el evento que fue lanzado hasta lo fondo del mar. Sintió como las algas y las hierbas se le enredaron. Sintió que estaba en las profundidades de la tierra ya, y que la tierra se cernía sobre él, que la muerte ya era inminente y que iba a cesar. Pero él decía en aquello que todavía tenía la fe de que iba a ver al Dios Altísimo. A pesar, pero ya eso lo estaba haciendo porque ya estaba orando. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, porque Dios preparó, cuando él anduvo allá revuelto en las aguas, ya estaba a punto de morir, vino un gran pez, todos dicen que era una ballena, y se lo comió. Se tragó a Jonás. Y las ballenas tienen la particularidad de que ellos toman agua y la filtran y suben y toman aire. Y lo importante es que él estaba dentro de aquel pez. Y dice: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Y desde el Seol clamé, y mi voz, ¿qué? Oíste. ¿Saben cuál es el Seol? ¿Qué quiere decir el Seol? Es el lugar de los muertos. Para el hebreo, para el judío, el Seol significaba el lugar de los muertos. Desde ese punto donde ya estaba, él vino a clamar a Dios. Y dice: y mi voz oíste. Y luego dice en el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿su qué? Su misericordia abandonan. Quiero decirte, estamos viendo gente, personas que han hecho pecados y errores. Y muchos de nosotros, a pesar de saber que nuestros errores tienen consecuencias, seguimos haciendo lo malo y nos estamos apartando de su misericordia. Ahora quiero decirte otra verdad. Hoy estás aquí, estamos aquí, escuchando su voz, escuchando cómo nos está advirtiendo, cómo nos está dando una oportunidad. ¿Saben por qué? Por su. Estamos vivos todos por su. Tenemos un templo por su. Estamos escuchando su voz por su. Dios es bueno y grande es con su misericordia. Por eso encontramos que Dios nos dice: me sacaste de la sepultura. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus ojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida ¿de qué? De la sepultura. Jonás habla y dice en tiempo pasado: me sacaste, cuando todavía estaba adentro del pez. Y vemos que Jonás tenía una actitud de fe en el conocimiento de la misericordia de Dios. Por eso estaba hablando: te veré y me sacaste. Pues estaba diciendo: no solo me rescatarás de este desastre, sino que me rescatarás de mis errores. Y aún todavía estaba diciendo: sino que aún cumpliré el futuro destino que tú planeaste para mí. Mas ya con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Qué dice en el versículo 9? 2:9. Mas yo con voz de alabanza. Estaba hablando ¿en qué? En un futuro. Primero decía: me sacaste.
Y luego decía lo que él iba a hacer cuando todavía estaba en el vientre del pez. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque tenía conciencia de la misericordia de Dios. Y luego dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Y qué pasó? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en medio del mar. ¿Dónde? Lo sacó en Cancún, en la playa. Lo llevó hasta la playa. Ahora quiero que observes. Todas estas declaraciones revelaban la misericordia de Dios. En medio del desastre donde él estaba, donde él se había metido, él declaró: me sacaste y cumpliré. Se requiere audacia, valor y fe para pedir las bendiciones de Dios a pesar de haber hecho mal. Audacia, valor y fe. El valor de reconocer que hemos hecho lo malo, que nos desviamos del camino, para poder decir: pero aún creo que me darás tu favor y me darás de tu misericordia. No solo me rescatarás, no solo me ayudarás a limpiar este desastre que he creado en mi familia, en mi hogar, en mi empresa, en mis negocios. A pesar de mis errores, oh Dios, por tu misericordia, aún voy a cumplir el destino que tú planeaste para mí. La mayoría del tiempo nos sentimos culpables, condenados, sin pasión ni esperanza. Pero si tenemos la audacia para decir: yo creo que tú perdonarás mis pecados, mis errores, y me ayudarás a limpiarlos y a poner en orden mi vida para cumplir tu propósito. ¿Tú tienes esa audacia? Mira, Dios no dice: ¿quién te crees que eres? ¿No sabes todo lo que hiciste? ¿El mal que causaste? Dios no dice eso. Al contrario, Él te escucha, Él escucha tu oración, Él ve tu oración, que estás humillado. Jonás tenía esa actitud, tenía fe, tenía valor y tuvo la audacia para pedirle a Dios que lo levantara y que todavía iba a cumplir el plan que Él tenía. Por eso, hoy yo te invito, tú que estás aquí, con tus fracasos, con tus errores, con tus pecados, te sientes como Jonás, que te tragó el pez, que estás bajando a la destrucción, a la muerte y a la derrota, que ya no hay esperanza para ti por todo lo que has hecho. Pero Dios hoy te dice: quiero bendecirte. Quiero extenderte mi cetro de misericordia, mi cetro de gracia en cualquier área de tu vida. Si fallaste en tu persona, si te fallaste a ti mismo, si le fallaste a tu familia, si le fallaste a tu mala administración como aquel hombre que no había sido íntegro, si aún me has fallado aquí en mi familia, la iglesia, mi GES en la que te he puesto, Dios dice que tiene para ti un destino para que lo cumplas. Ninguno de nosotros cumpliríamos nuestro destino
si la gracia de Dios y su misericordia no estaría con nosotros. Dice la palabra en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su. Dale un aplauso al Señor. Termino con esto. No hay ningún error que sea más poderoso que la misericordia de Dios. Ninguno de tus errores supera la misericordia de Dios. Por eso hoy Dios, el Espíritu Santo, te dice: ven al trono de mi gracia. Ven a mi trono. Pídeme que te devuelva la oportunidad una vez más. Dios te está retando para que tú entiendas que en ese valle de sombra y de muerte donde te encuentras, Él te quiere rescatar. Si ese es tu deseo, pasa al frente, pasa al altar y dile: Señor, yo me siento hundido, lastimado, dañado, pero hoy quiero tu victoria sobre mi vida. No soy digno. No eres digno. Te voy a dar una circunstancia que te va a ayudar. Nadie somos dignos de las bendiciones de Dios. No somos dignos del perdón de Dios. Dios lo hace por amor. ¿Te imaginas a un padre que lleve a su hijo a una juguetería y le diga: hijo, escoge el juguete que quieres? Y aquel niño le diga a su padre: no, papá, no soy digno del juguete que tú me quieres dar. Así muchas veces estamos nosotros. Dios nos está ofreciendo su perdón. Dios nos está ofreciendo su bendición. Y nosotros le decimos: no soy digno. Pero esa es un arma que el diablo ha estado usando para quitarte la bendición que Dios tiene. Acabar con el desastre que hemos creado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Dios quiere levantarte hoy y decirte: no nada más vas a acabar con el desastre, sino vas a poner en orden todas las cosas que hiciste, como lo hizo con Manasés. Él regresó y restauró la adoración a Dios, restauró su familia, restauró la nación, restauró la relación del pueblo con su Dios. Por eso no dejes que el diablo te siga dominando, diciéndote que no pases a entregarle tu vida al Señor. Hoy en esta mañana Dios está restaurando tu corazón, porque tu oración de arrepentimiento está siendo oída. Repite conmigo y dile: Señor Jesús, te pido que me perdones y declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por decirme que tú me amas, que estás conmigo, que no me has abandonado, que extiendes hacia mí tu cetro de misericordia, y que hoy me das una nueva oportunidad. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias por esta nueva oportunidad. Ahora yo sé que me levanto para tu gloria. Amén.
Padre, en esta mañana alabamos tu nombre, porque tú eres un Dios bueno y Dios de misericordia. Por tu misericordia nos diste a tu Hijo. Por tu misericordia Él entregó su vida y su sangre. Por tu misericordia es que hoy podemos, Señor, venir a tu altar, recibir tu perdón y reconocer que estamos recibiendo una nueva oportunidad. Gracias, Dios nuestro. Nos vamos contentos sabiendo que tu perdón es un perdón glorioso, porque tú hiciste alejar nuestros pecados y los arrojaste al fondo del mar. En el nombre de Jesús todos decimos amén.